Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 20. Narración POF. Los disturbios no duraron mucho tiempo sin control, muchas personas resultaron heridas y algunas incluso murieron en el caos. Los villanos aprovecharon la situación y saquearon lo que pudieron, cometieron los crímenes que pudieron. Pero solo tuvieron unos minutos de respiro, ya que dos seres poderosos, que también resultaron ser la misma persona, descendieron sobre ellos, impartiendo justicia rápida a todos los villanos cercanos. Todos ellos fueron llevados a prisiones y sus pertenencias robadas también fueron enviadas a la policía, para luego ser devueltas a sus dueños. Don y Beru decidieron intervenir porque la gente empezó a morir, y eso no auguraba nada bueno. Los dos actuaron rápidamente y teletransportaron a todos los heridos a los hospitales y todos los alborotadores se calmaron al ver al insectoide volador. Nadie reconoció al hombre de pelo blanco que estaba cerca, pero todos lo conocían. Era nada menos que Beru, uno de los héroes más poderosos del mundo. Sin embargo, no todos lo notaron, no todos levantaron la vista en tiempos tan caóticos. Beru atrajo su atención usando un método bastante simple. Aplaudió y creó un sonido lo suficientemente fuerte como para empequeñecer todo el caos en las calles. El silencio reinó en las calles por ese momento, todos se detuvieron y miraron al cielo con miedo o asombro. Mirando a su alrededor, suspiró. Esto seguramente está pasando en todo Japón gracias a ti. ¿Puedes informar desde aquí? Beru miró a Don con cierta frustración. La gente todavía estaba observando en silencio a Beru mientras Don sacaba una cámara y le enviaba un mensaje amado para preparar una transmisión. Pronto, todas las pantallas cambiaron del final de ese maldito video a la imagen de Beru, flotando en el aire mientras sus alas aparecían y desaparecían, aleteando a velocidades que el ojo/cámara no podían seguir. Todos ustedes, cálmense. Recuperen el sentido común. Sus palabras fueron fuertes a propósito, para llamar la atención de todas las personas que estaban alborotadas por todo el país. Afortunadamente, lo logró. En todo el país, quienes estaban sembrando el caos se detuvieron y miraron la misma pantalla que les había mostrado el origen de toda la locura. Nada de lo que hagas ahora ayudará a la situación. Los disturbios solo les darán a las personas involucradas la oportunidad de huir o culpar a otros. Te lo pido ahora. Beru hizo una pausa para juzgar las reacciones de las personas debajo de él. En general, eran buenos. Después de todo, era un héroe muy respetado y de confianza. Una persona a la que todos admiraban. Al menos eso era lo que tenía a su favor. Por favor, regresen a sus rutinas diarias. Prometo encargarme de las cosas. Me aseguraré de que para el final de la semana todas las personas involucradas sean llevadas a juicio. La fuerte exclamación de Beru provocó vítores y júbilo en la multitud indignada. La confianza que depositaron en él fue lo que lo hizo posible. Claro, algunos aún veían la situación con escepticismo, pero la reacción general fue de aplauso. Sin embargo, ese no fue el caso de las personas involucradas en las actividades que se muestran en ese video. Después de todo, Beru era conocido por su desdén por la autoridad. Es decir, muchos especularon que la caída de la comisión fue causada por él. ¿Por qué? Todo transcurrió con demasiada fluidez como para que no fuera así. Las señales de su participación estaban presentes, aunque escasas. La principal señal fue que perdió contacto con la comisión justo en sus últimos momentos. Se negó siquiera a intentar ayudarlos, distanciándose de antemano de su nombre. Nadie pudo probarlo, pero algunos pudieron especular. Quienes tenían esa perspectiva sabían que Beru no tenía reparos en ir contra el gobierno. Y lo que era peor, tampoco les dieron tiempo para huir del país. Pero no todos tomaron en serio la afirmación, algunos simplemente se burlaron, considerando las palabras de los insectoides como algo sin importancia. ¿Cómo iba a juzgarlos? No tenía ninguna prueba aparte de ese video, del que fácilmente podrían afirmar que era falso. Ellos, a falta de una palabra mejor, ignoraban el hecho de que Beru podía chasquear los dedos y obtener toda la información que necesitaba. O pedirle a Yori que meta la mano en su bolsillo trasero para sacar material de chantaje o simplemente salir él mismo y tomar todas sus pertenencias personales para revisarlas. Además, a quienes se mantuvieron en el poder durante tanto tiempo les costó percibir que su posición estable era una amenaza. Solo necesitaban donar dinero o esconderse hasta que todos olvidaran ese video y se convirtiera en nada más que un pequeño acontecimiento histórico. Realmente no era la primera vez que el gobierno se deshacía de un video público, después de todo, esta vez tampoco iba a ser imposible. Al menos ese fue el consenso común entre ellos. Sin embargo, estaban a punto de ser sorprendidos.
Los que se dieron cuenta del verdadero peligro lograron buscar maneras de reducir sus condenas, pero los demás estaban literalmente jodidos. Beru, el segundo después de dar ese apasionado discurso, salió a toda velocidad y se puso inmediatamente en contacto con Kenji, el jefe de policía. El hombre no necesitaba que le presentaran los problemas que enfrentaban. Se puso manos a la obra y empezó a enviar equipos de héroes y policías para detener a todas las personas fotografiadas y que se sabía con certeza que estaban involucradas. Yori también fue contactado rápidamente. Beru necesitaba su experiencia para investigar las organizaciones involucradas, solo para poder encontrar a los verdaderos culpables. Esto era mucho más que la gente dentro de Japón. Los arrestados eran solo clientes de algún tipo de servicio. Beru necesitaba una lista de personas que lo hicieran posible. Beru tenía un amplio conocimiento de las organizaciones criminales, habiendo estado técnicamente al mando de una en el pasado. Por lo tanto, tenía información privilegiada sobre estos negocios, como el hecho de que la influencia extranjera fuera un hecho en tal operación. Se trataba claramente de un asunto global, no solo local, en la pequeña nación insular de Japón. Yori, al ser contactado, respondió la llamada con lo siguiente. No te molestes, ya empecé a investigarlo, diste la lata. Prepárate, te convertirás en el blanco de las organizaciones que provocaron esto. Beru suspiró al oír la voz de su amigo. Yori no tenía ninguna preocupación en su voz, eso era porque sabía que no había necesidad de preocuparse. Cuidaré de tus seres queridos y me aseguraré de que no les pase nada. Solo dame una lista y los tendré a todos bajo vigilancia. Te contactaré en cuanto ocurra algo sospechoso. Yori continuó hablando. Era evidente que estaba trabajando y hablando al mismo tiempo. Solía desviarse del tema mientras trabajaba, y esta era una de ellas. Pero simplemente le estaba informando a Beru sobre lo que vendría, diciéndole qué esperar. En cuanto a ti, intenta no matar a todos los que te persiguen. La información es importante en esta etapa. Sin embargo, algunas cosas eran bastante obvias. Beru sabía que necesitaban información si querían avanzar con la investigación. Pero, por ahora, el objetivo a corto plazo era deshacerse de la gente corrupta en Japón, al menos aquellos involucrados en el escándalo. Gracias, supongo que puedo contar contigo, pero intenta no esforzarte demasiado. La preocupación de Beru tenía razón. El científico tenía la costumbre de no dormir bien después de tantas peculiaridades. Aunque sus poderes le proporcionaban suficiente resistencia, aún así no era aconsejable pasar semanas sin dormir. Cuídate por ahora, dijo Yori mientras colgaba el teléfono. Las próximas semanas estarán llenas de mierda, pensó Beru mientras miraba a Don, que estaba de pie rascándose la cabeza con una sonrisa tonta. Deberíamos traer a tus hombres, nos serán muy útiles. Beru inmediatamente se teletransportó al mismo lugar donde los había teletransportado. Todos estaban durmiendo en un bosque desconocido. Don se alegró mucho de verlos. Aunque no había formado una conexión tan fuerte con ellos, no quería que les pasara nada malo. Deja de sonreír, idiota. Tenemos trabajo que hacer, dijo Beru mientras estiraba los brazos. Cuida de tus muchachos, los querré en la mejor forma para nuestros próximos movimientos, ¿sí? Don simplemente asintió ante las palabras de Beru. ¿Y no más peculiaridades para ellos, sí? Si escucho que alguno de ellos muere debido a eso, tu cabeza se disolverá a continuación. Don sonrió ante eso, dando un dócil sí ante las amenazas de Beru. Después de todo, la única persona capaz de amenazar a Beru era el propio Beru. Ciertamente no ayudaba que Don se sintiera avergonzado de sus acciones. Beru luego se alejó, pensando en formas de abordar sus próximos desafíos. Me pregunto hasta dónde estarán dispuestos a llegar. Bueno, me he ganado muchos enemigos hoy. Qué ganas de mostrarles el interior de una celda, o de un ataúd. No me opongo a ninguna de las dos opciones. Beru se llenó de alegría mientras se sentaba, contemplando las ciudades de lo alto de un rascacielos en Tokio. Siempre era de los que usaban traje, un smoking rojo intenso lo hacía sentir más agraciado, al fin y al cabo le gustaba sentirse sofisticado. En realidad, tenía en su bolsillo la mayor parte de Europa y Rusia. El resto de los reunidos en la mesa estaban de algún modo relacionados con él o eran de un continente completamente diferente. Estuvieron presentes un total de 12 personas, 7 de ellas familiares de Vladimir, primos, hijos e incluso nietos. Las 5 restantes controlaban porciones más extensas de otros lugares del mundo. Su posición social era obviamente considerablemente inferior a la de la familia Grigorev, como se les conocía, pero eso no significaba que no tuvieran orgullo. Todos los presentes en la mesa eran figuras prominentes que habían ascendido o heredado auténticos imperios empresariales. Bueno, imperios comerciales y legítimos.
Uno de ellos era el cártel, que se había expandido hasta controlar la mayor parte de Sudamérica. Actualmente, todos estaban sentados en silencio, esperando que el anciano comenzara a hablar primero, como era costumbre. Creo que todos saben por qué estamos reunidos aquí. Si no lo saben, no son dignos de estar en esta sala con el resto de nosotros. El anciano decidió empezar con fuerza, haciendo que todos los que estaban en la mesa se enderezaran. El anciano aplaudió mientras un holograma apareció en el centro de la mesa, mostrando a todos un insectoide alto y de aspecto intimidante. Beru, un héroe novato al que muchos no le prestábamos mucha atención. Su infancia tuvo mucho que ver con eso. Uno de los miembros de la mesa habló mientras tomaba un sorbo de café. Cada uno tenía una bebida elegida en la mesa, servida y rellenada constantemente para mantenerlos contentos. De hecho, no era más que una mosca para nosotros desde el momento en que lo proclamaron héroe. Todos sabemos lo fácil que es comprar y vender ese título en este mundo. Vladimir, el anciano, habló con una sonrisa pícara. Todos los comensales se rieron un poco, aunque no les pareció especialmente gracioso lo que dijo el anciano. Ahora, el pequeño bicho decidió probar su temple contra nosotros. Amenazó directamente el negocio de mi querido nieto, un pecado que simplemente no se puede perdonar. Vladimir habló con un gruñido, su ira se ocultaba hábilmente bajo su rostro envejecido, pero era evidente para todos en la mesa que no estaba contento. De hecho, amenazó con encarcelar a prácticamente la mitad de mi clientela. Peor aún, su éxito significaría que perderíamos el control del espacio político de Japón. Lo que dejaría nuestro negocio en la región en una posición muy desfavorable. La voz que habló era bastante joven. De hecho, era el más joven de la mesa. Vladislav Grigorev fue uno de los que heredó su imperio. Su abuelo vio en él un gran potencial y le otorgó negocios ubicados en Japón y algunas partes de China. Perder a todos sus clientes en Japón significaría perder todo el poder político que pudieran tener en esa región. ¿Por qué? Pues porque todas sus transacciones con clientes se guardaban y registraban para fines persuasivos. Se dedicaban principalmente a entretener a sus clientes, ya fueran jóvenes bailarinas, niños llorosos o esclavos. Todo tipo de placeres, desde drogas hasta carne, eran lo que vendían a los poderosos a través de las redes más seguras. Al menos eso creían, no se dieron cuenta de que su negocio, aparentemente impenetrable, ocultaba un espía. Obviamente, lo estaban investigando, no es que fueran a encontrar nada sobre ningún espía, simplemente sería una pérdida de tiempo. Todos los presentes en la mesa sabían las implicaciones de perder el control sobre Japón, uno de los países más poblados bajo el control de los Grigorev. Tenemos que actuar rápido. Tenemos menos de una semana si las afirmaciones de ese chico son algo que debemos tomar en serio. El líder del cártel fue quien habló esta vez. Aunque este problema no afectó directamente a los de fuera de la familia Grigorev, el resto se sintió motivado a ayudar, aunque más no fuera para no parecer indiferentes a sus socios en los negocios. Claro. De todas formas, no va a pasar nada. ¿Para qué preocuparse por un héroe presumido y sus disparates? Se va a callar un rato y todo el mundo se va a olvidar de esto. El que habló esta vez fue Yegor Grigorev, tío de Vladislav y uno de los muchos hijos de Vladimir. El anciano permaneció en silencio, sentado en lo alto de la mesa y mirando su copa de vino. El resto de la gente en la sala parecía repetir en cierta medida lo que dijo Yegor. Pero Vladislav y Vladimir guardaron silencio. Todo hasta que el anciano decidió volver a hablar. No me apresuraría a asumir que mentía, tiene la capacidad de hacer cosas mucho más difíciles. La mayoría de ustedes no han estado muy atentos a la escena japonesa, así que quizá no lo sepan. Todos guardaron silencio cuando el anciano habló, pero algunos aún lo miraban confusos, incluido Yegor, su hijo. Pero el anciano no habló, sino que dejó que su nieto hablara, haciéndole señas con la mirada. Beru logró matar a All for One, un hombre que tenía todo el derecho a sentarse a esta mesa en el pasado. Que yo sepa, eso ni siquiera es lo peor. También golpeó la mesa. El holograma cambió y mostró a más personas. El Ejército de Liberación de Meta y los líderes de Shia Saikari. Acabó con las dos organizaciones criminales más grandes de Japón de un plumazo. Eran el tipo de personas con las que nos habría costado mucho lidiar si nuestra cooperación se hubiera deteriorado en el futuro. Amenazas potenciales, por así decirlo. Vladislav hablaba con acento ruso, pero por lo demás su inglés era impecable. Mostraba gracia y elocuencia, mucho más apropiado para un rey o un duque que para un señor del crimen. Eso no significa mucho, estoy seguro de que todos y cada uno de nosotros en esta mesa somos capaz. Yegor fue el primero en comentar, pero se detuvo al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Lo mismo para todos en la sala.
Él había considerado a Beru al mismo nivel que todos ellos, y nadie podía estar en desacuerdo con él. Creo que es mejor que empecemos a buscar maneras de apaciguar a este Beru o exterminarlo por completo. Vladimir volvió a hablar. El anciano estaba más tranquilo ahora, pero la frialdad en su tono hablaba de una crueldad de la que pocos serían capaces. En cuanto a fuerza individual, hay pocos en el mundo que lo igualen, y ninguno en Japón, al menos ninguno que esté dispuesto a enfrentarse a Beru. Otra persona en la mesa habló, esta vez era otro participante. Una de las personas que sabía un poco sobre la fuerza de Beru. Bueno, siempre podemos contratar agentes para que maten a sus seres queridos, como es costumbre, dijo Yegor mientras miraba a su alrededor. Probablemente pensará que tocar a alguien cercano sería imposible, a menos que volvamos a contratar a ese tipo, dijo Vladislav con una sonrisa burlona. Todos en la mesa arquearon una ceja. Ese no es exactamente el tipo de hombre al que Yegor fue interrumpido, esta vez por otra persona, pero no alguien a quien tuviera el coraje de responder. Entonces, está decidido. Vladislav, pórtate bien y encárgate del pago y el contacto con esa persona. Su objetivo será alguien con quien Beru es conocido por su amistad, ¿y qué tal ese director de escuela tan canalla? Sí, vamos con ese. Vladimir habló con una sonrisa. La decisión estaba tomada, nadie tenía derecho a objetar cuando el anciano habló. La operación iba a llevarse a cabo, y ninguno de los presentes en la mesa lo sabía, pero su ataque serviría para empeorar mucho sus vidas. Punto de vista Beru. Ahora bien, ¿cómo debo hacer exactamente las cosas? La mayoría de las personas que estuvieron involucradas dentro del país ya están en camino a ser capturadas. Y Sekedon, mi clon de mierda, y sus matones se asegurarán de que ninguno huyera del país. Kenji también actuó con bastante rapidez, lo que me permitió cumplir en parte mi promesa de una semana de hacía unos días. Pero solo han pasado 4 días, así que no hay necesidad de perder la calma. Básicamente, ya lo tengo bajo control. Porque si no hay pruebas contra alguien, hay que inventarlas. O al menos eso sugirió Yori. Hay algunas personas que sabemos con certeza que estuvieron involucradas, pero no podemos demostrar su participación, al menos no en tan poco tiempo. Así que podríamos improvisar con ellas. Pónganles cargos de mierda con la ayuda de Kenji para asegurarse de que no huyan del país, Don no puede cubrir todo el tiempo, y luego reúnan evidencia para el caso real. Actualmente tengo mucho papeleo que gestionar, ¿para qué exactamente? Bueno, Kenji me está ayudando, pero él solo no puede manejar la logística de arrestar a más de la mitad del gobierno. Así que, obviamente, lo estoy ayudando, ya que ahora trabajamos juntos. Es bastante evidente que su opinión sobre mí ya no es baja. Parece respetarme un poco debido a la forma en que manejé los disturbios en todo el país. Realmente, no me di cuenta de que mis palabras tendrían un impacto tan grande en la gente de Japón, supongo que eso significa que mi posición está en un nivel similar al de All-Might y Endeavor. Bueno, supongo que Endeavor está en aguas bastante calientes en este momento, no es exactamente la figura más querida desde que surgió el asunto de que su hijo es un villano. Pero bueno, sigue teniendo influencia, y sin duda destaca entre los demás héroes. Incluso dentro del top 10. Siempre me pareció extraño no aparecer en esa lista absurda. Pero supongo que es porque mi posicionamiento sería polémico donde quiera que esté, así que quienes hacen las listas simplemente lo evitan. Bueno, lo que sea. Supongo que debería preocuparme más porque las sombras en la habitación están actuando de manera extraña. O sea, a veces se mueven sin motivo alguno. Normalmente uno no notaría cosas así, pero supongo que ver el mundo en cámara lenta sigue siendo tan abrumador como siempre. Aunque dudo que esto sea algo serio. He visto cosas más raras en el laboratorio de Kyudai. ¿Desde cuándo este tipo raro está detrás de mí? Narración Pof. Alf Schumacher no era más que un alemán normal y corriente. De estatura regular, cabello y bigote negros, piel blanca. Siempre le gustaba vestir formalmente. Le gustaban muchas cosas del mundo, le encantaba viajar, comer comidas exóticas, conocer gente nueva. También le gustaba usar varios nombres. Uno de ellos era Fantasma Loco. Era un nombre que muchos conocían en el inframundo. Era un nombre que causaba revuelo en el inframundo. El miedo y el pánico eran reacciones habituales al escucharlo. ¿Por qué? Bueno, fue uno de los sicarios más poderosos y controvertidos de la historia. Era famoso por no fallar nunca en ninguna de sus misiones. Su historia en el submundo estaba bien documentada, pero no era un rostro conocido para el resto del mundo. Algunos argumentarán que un buen sicario no es aquel conocido, pero cuando uno tiene la habilidad se le nota, o mejor dicho, no.
Al menos ese fue el caso con Alf, sus asesinatos siempre se llevaron a cabo a la perfección, nadie se dio cuenta de que algo estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. La gente solo podía comunicarse con él desde un teléfono público a un número muy específico que tendía a cambiar semana a semana. La gente solo se fijó en él después de que mató a cientos de personas. Aún así, no era tan normal como le gustaba parecer al resto del mundo. Su cabeza no solo ocultaba los oscuros secretos de su oficio y la forma de llevarlo a cabo, sino que su mente también estaba teñida de una locura que pocos podrían soñar con imitar. Era conocido por mutilar a sus víctimas, especialmente si tenían una apariencia que le desagradaba. Despiadado y psicótico eran algunas de las características que la gente describía como sus obras. También tenía la costumbre de ignorar un poco los detalles de sus misiones, matando a veces a personas que no estaban relacionadas con ellas o a las que se les pidió específicamente que se les perdonara la vida. Le impactó mucho que lo contactara nada menos que el mismísimo Vladislav Grigorev, un hombre con el que había trabajado en el pasado. El nieto del hombre más peligroso del mundo, Vladimir Grigorev. Alf estaba muy contento de saber que tenía un trabajo tan bien remunerado, y estaba aún más feliz cuando vio su objetivo. A él le desagradaban bastante los individuos de aspecto inhumano, y matar a eso ni siquiera le parecería matar a un humano, aunque eso no hacía mucha diferencia en ese momento. Lo más importante era su objetivo secundario. Le habían pedido que vigilara a Beru e informara sobre sus movimientos. Decidió empezar con eso mientras buscaba una oportunidad para matar a Nesu. Una misión bastante sencilla, pero algo más preocupaba al asesino. Cuanto más cerca estaba de Beru, más ganas tenía de matarlo. Su apariencia no le disgustaba en absoluto, así que decidió no perder más tiempo. De todas formas, nadie va a extrañar a un bicho demasiado grande, puede que Alf supiera algo sobre Beru, pero también confiaba en poder asesinar a casi cualquiera. Así que su orgullo ni siquiera le permitió considerar el fracaso. Decidió finalmente mostrarse ante Beru, saliendo de la sombra de la silla del insectoide mientras calmaba su corazón y contenía la respiración. Aún no se había dado a conocer, pero Beru ya lo había notado. Justo cuando estaba a punto de clavarle un cuchillo en la cabeza a Beru, el insectoide en cuestión atrapó el cuchillo entre sus dedos. Bueno, esa no es forma de saludar a alguien. Las palabras de Beru fueron dichas en un tono que logró congelar al asesino en seco. Era una voz fría y distorsionada que salía de la boca del insectoide. Pero también tenía algo más que Alf pudo reconocer, una sed insaciable de sangre. Narración POF. Alf decidió no desanimarse por el mal resultado que tuvo su intento de asesinato. Con el cuchillo aún entre los dedos de Beru, saltó rápidamente hacia atrás. Estaba a punto de sumergirse en el suelo y entrar en una sombra, pero sintió que su espalda golpeaba algo duro. Sin embargo, definitivamente no era una pared. ¿A dónde vas? Apenas hemos empezado a hablar y quieres irte, dijo Beru mientras su mano con garras agarraba la cabeza del hombre, envolviendo completamente sus dedos con garras alrededor de su rostro y dejando cortes profundos. El asesino lanzó un grito silencioso, también furioso. No voy a dejar que me manipule una maldita hormiga, pensó mientras todas las sombras de la habitación cobraban vida y se ponían en acción. Formaron zarcillos y cadenas, todos ellos girando y moviéndose alrededor de la habitación de manera amenazante. Todos se expandieron hacia Beru, quien simplemente inclinó la cabeza al verlos. ¿Manipulación de sombras? Tu don parece bastante útil. El insectoide simplemente dejó escapar una bocanada de aire humeante, mientras la temperatura subía en la habitación. Las llamas aparecieron alrededor de todo el cuerpo de Beru, la luz empujando todas las sombras, mientras Beru todavía sostenía la cabeza del hombre con la única mano que tenía que no estaba en llamas. A estas alturas, Alf aún no se dejaba llevar por el pánico. Era un hombre orgulloso y despiadado, incluso ante una muerte segura y con sus probabilidades de supervivencia menguando ante sus ojos, se aferró a su orgullo, negándose a mostrar miedo o debilidad en su mirada. Comenzó a mirar a Beru, entre los dedos con garras que se clavaban en su cabeza. Beru no reaccionó a su mirada, solo se encogió de hombros un poco, en verdad, sus propias llamas estaban oscureciendo un poco su mirada. Alf también lo notó rápidamente, y no era de los que dejaban pasar una oportunidad así. Con las manos libres, se agarró la espalda y, de dos empuñaduras angulosas, sacó dos machetes doblados. Con un kukuri en cada mano, se movió con rapidez para cortar el brazo de Beru. Sus espadas estaban cubiertas de sombras, haciéndolas parecer tan negras como el exoesqueleto de Beru. Beru obviamente notó su movimiento, pero no estaba precisamente en pánico pensando en cómo detenerlo. Ni siquiera se preocupó al ver el cuchillo. ¿Por qué?
He visto ataques mucho más peligrosos de gente que planeó sus peleas según mis habilidades. Al menos Redestro y Overhaul tenían alguna forma de matarme, pero este tipo entró a ciegas. Beru no estaba nada impresionado con su asesino. Había pensado que un intento de asesinato contra él había sido bastante mediocre. Esperaba que sus enemigos enviaran al menos un equipo completo de asesinos, preparados para luchar y contrarrestar sus múltiples habilidades. Pero lo único que consiguió fue un tipo demasiado emocionado e impaciente con una peculiaridad bastante decente que intentaba simplemente pelear con él. Claro, intentó sorprender a Beru, pero el intento fue tan malo que bien podría no haberlo intentado. Beru era conocido públicamente por sus innumerables peculiaridades, muchas de las cuales le otorgaban una hiperconciencia de su entorno. Lo único que Beru pedía era un poco de profesionalismo a sus aspirantes a asesinos, al menos haciendo el mínimo esfuerzo para aprender más sobre sus habilidades antes de lanzarse de cabeza. Honestamente, Alf sabía bastante sobre los poderes de Beru. Pero no creía que Beru pudiera reaccionar a tiempo. Después de todo, había podido observarlo y seguirlo durante tanto tiempo. Al final, su impaciencia y confianza pudieron con él, y ahora se enfrentaba a esta sangrienta lucha. Beru sintió que su mano era atacada con un hacha y su exoesqueleto era arañado repetidamente por el furioso ataque del hombre. Aún así, Beru se negó a dejarlo ir. Si se esconde en las sombras, no sé si podré atraparlo. Era la respuesta obvia. Como sabía que su oponente podía entrar y salir de ellas, obviamente no lo permitiría. Tampoco tenía idea de cómo usar el Kirk del hombre, por lo que seguirlo con él también era improbable. Si aprieto un poco tu cabeza se romperá como un huevo, dijo Beru, mientras el fuego a su alrededor se apagaba. El asesino finalmente dejó de atacar y cortar a Beru después de que sus espadas se rompieron y se quedó solo con dos mangos. Como si tu feo trasero pudiera hacer eso. Tengo un montón de información. Justo cuando Alf estaba a punto de construir un argumento para su supervivencia, Beru le quitó la vida aplastándole el cráneo. Beru clavó los dedos en el cráneo de Alf, rompiéndole la cabeza y destrozándole el cerebro en un instante. Lo hicieron bastante rápido, sin siquiera darle a uno de los mejores sicarios vivos la oportunidad de gritar. Beru se desplomó en el suelo y tomó un pequeño lametón de sangre. Si un don tan útil le había llegado tan fácilmente, ¿no lo tomaría? Sin duda era más útil que cualquier don cualquiera que aumentara su fuerza. No necesito tu información de mierda, Beru. No necesitaba una presentación de PowerPoint sobre quiénes eran sus enemigos. En cuanto Yori descubriera quién era el cabecilla, también tendría a quien lo quería muerto. Una niebla violácea salió del cuerpo de Beru y se tragó el cadáver del hombre que había intentado matarlo. Limpió todo, transportando el desastre a un desierto al azar y el cuerpo mismo al laboratorio de Yori. Beru aún necesitaba identificar al hombre correctamente. No iba a negociar con quienes intentaron matarlo, pero sabía que no debía desechar pruebas útiles. Si Yori pudiera descubrir la identidad del asesino, entonces sería posible descubrir quién era el empleador. Pero, por ahora, Beru volvía al papeleo. Yori, no. ¿Por qué demonios hay un cadáver en medio del laboratorio? El científico de mediana edad miró a sus asistentes. Todos parecían aterrorizados. Yori entonces negó con la cabeza y les indicó que se fueran. Observó cómo habían matado al hombre y lo comprendió bastante bien. Ese idiota, ¿no podría haberlo deformado en un lugar más secreto? Yori, como siempre, tuvo que lidiar con la singularidad de Beru y limpiar este desastre. Observó cómo se abría otro pequeño portal y dejaba caer una nota en la caja torácica del hombre. Yori no tardó en recogerla y mirarla. Soy tu chico. Te he enviado este pequeño regalo genial. Necesito que me digas quién es. No tengo idea. Estaba a punto de empezar a hablar y todo eso, pero me impacienté. Buena suerte. Y gracias, amigo. Te debo una pinta por esto. Estaba desordenado y tenía algunas faltas de ortografía, pero claramente era la letra de Beru. Yori se preguntó por qué Beru se molestaría en cometer errores gramaticales a propósito, pero se dio por vencido poco después. Tratar de entender las razones de Beru para hacer algo fue más difícil que encontrar la manera de detener el hambre en África. Yori se frotó la nariz mientras observaba su creciente carga de trabajo. Sí, no hay problema, Beru. No estaba ocupado ni nada. Aún así, se puso manos a la obra para ayudar a su amigo. Su colaboración fue recíproca. Después de todo, Beru ya había ayudado a Yori a alcanzar su objetivo: encontrar la manera de salvar a la humanidad de la extinción. Ahora es el momento de Yori de retribuir. Entonces notó algo extraño. Miró su reloj inteligente y sonó la alarma.
A toda prisa, corrió a su espacio más privado en el gigantesco centro de investigación. Una habitación oculta llena de cámaras fue la que le dio la alarma. Todas las cámaras eran de agentes que seguían y protegían a los miembros del grupo de Beru. Y una de ellas acababa de quedarse sin señal. Esto no es óptimo. Yori miró quién era exactamente. El agente que le había asignado a Nesu era el que se había ido a Aol. Supongo que también tengo que hacer algo al respecto. El científico puso los ojos en blanco mientras agitaba la mano y abría un portal violáceo. No hay necesidad de molestar a Beru con esto, que Yori obtuviera la peculiaridad de puerta de disformidad era una necesidad. Beru se la había dado después de que terminaron la presentación en ese baile. La puerta de disformidad era en realidad una combinación de peculiaridades, y funcionaba de forma un poco distinta para Yori. Solo podía crear puertas de disformidad fijas que se conectaban a los lugares que él quería. Pero no podía moldear la forma de los portales, solo su tamaño. Tampoco podía exudar niebla. Los portales simplemente se abrían para él. Beru tampoco tenía ni idea de por qué las peculiaridades funcionaban así con Yori, pero al menos funcionaban. All for One ni siquiera podía combinar las peculiaridades dentro de su propio cuerpo, por lo que esto ya era genial. Yori suspiró al entrar en el portal. Esta será una noche larga. Vladislav Grigorev, el hombre que contrató a Alf para el asesinato de Nesu, esperaba que el asesino que manejaba la sombra fracasara. Sabía que no se podía confiar en ese hombre. Al menos no del todo. Entonces, además de él, Vladislav también gastó un buen dinero para contratar un sindicato real, uno lleno de personas que sabían lo que hacían y que nunca dejarían que sus emociones los dominaran. Un grupo de 10 asesinos altamente entrenados. No eran muy poderosos individualmente, pero eran bastante decentes. Sin embargo, como equipo, ahí era donde brillaban. Eran conocidos como los cazadores. Un grupo que rara vez fallaba en sus misiones. Y que nunca perdía a un solo miembro. Tenían un historial de nunca ser capturados. Contratarlos le costó una pequeña fortuna a la familia Grigorev. Aún así, se vieron obligados a permanecer a la espera mientras Alf cumplía su misión. Solo decidieron actuar tras ver a Beru matar a Alf con tanta facilidad. El que vigilaba a Beru dio la señal al resto, debían actuar rápido, ya que Beru ya estaba alerta. Matar a Nesu se convirtió en su única prioridad y comenzaron su plan con el paso más lógico. Matar a quien obviamente lo protegía. Habían esperado que matar al hombre no alertaría instantáneamente a Nesu a la persona que lo protegía, pero aún confiaban en llevar a cabo sus planes antes de que apareciera a alguien más. Y habrían tenido razón, pero subestimaron un poco a quien se enfrentaban. Tampoco sabían con certeza quién protegía a Nesu. No es que menospreciaran a Nesu, simplemente no tenían forma de saber completamente lo que él y Yori tenían bajo la manga. Esto se debió únicamente a que Alf decidió actuar fuera de orden, lo que los obligó a tomar medidas lo más rápido posible. Cortaron la electricidad de toda la escuela, del campus y de todo. Aprovecharon que Alf desvió los generadores de emergencia para prepararse para su propio asesinato. Ahora, los sistemas de defensa de la escuela estaban caídos. La escuela estaba en un apagón total. Los asesinos estaban obviamente preparados para esto. Todos tenían el equipo para ver en la oscuridad. En el momento en que entraron a la oficina de Nesu, se dieron cuenta de que algo andaba mal. El hombre que entró primero quedó instantáneamente enredado en una bufanda de fibra de carbono blanca y se estrelló contra el suelo. En la oscuridad, los asesinos vieron un par de inquietantes ojos rojos que los observaban. Al mirar detrás, vieron a Nesu, el director, sentado en su silla, mirándolos con una sonrisa. Oh, por fin llegaron los visitantes. ¡Genial! Se oía la alegre voz de Nesu. El caído también logró saltar hacia atrás, dislocándose todas las articulaciones a la vez y escapando de la bufanda de fibra de carbono que lo enredaba. El Aseread dejó escapar un suspiro molesto y miró a los asesinos con cautela. Esto no es bueno, el resto del personal no está presente en este momento, el héroe subterráneo reflexionó mientras miraba a las personas que lo apuntaban a él y a Nesu. Él y Nesu estaban discutiendo algunos asuntos cuando se apagaron las luces. A Nesu no le costó mucho darse cuenta de que la escuela estaba siendo atacada. Beru le había advertido sobre los ataques a la UA recientemente. Podría enfrentarlos, pero no sé si proteger a Nesu mientras lo hago sea posible. Tampoco estoy seguro de poder vencerlos. Todos parecen estar bastante bien entrenados. Aizawa examinó a sus enemigos mientras se preparaba para actuar primero. Y actuaron. Pero no como Aizawa esperaba. Todos saltaron hacia atrás y lanzaron cuchillos arrojadizos especiales.
Docenas de proyectiles apuntaban a él y a Nesu, y Aizawa sabía que esquivarlos a todos era improbable. En lugar de eso, decidió patear una silla y usarla para bloquear a la mayoría de ellos, mientras manipulaba su bufanda para atrapar a la mayoría de los que iban a golpear a Nesu. Los asesinos no estaban del todo molestos por su situación actual, la presencia de Aizawa convirtió el ataque en un punto muerto. Aunque eran 9, estaban en un espacio cerrado, por lo que su ventaja numérica solo importaba hasta cierto punto. Solo 3 de ellos podían entrar por la puerta al mismo tiempo, y Aizawa era claramente un luchador capaz, uno que probablemente podría contener a 3 al mismo tiempo. Aún así, no podían permitirse perder demasiado tiempo pensando en su siguiente paso. Necesitaban actuar, y rápido. 3 de ellos asintieron y subieron primero. Aizawa entrecerró los ojos al ver eso. Luchar contra un grupo coordinado iba a ser difícil, necesitaba mantenerlos en la puerta el mayor tiempo posible, de lo contrario, el resto también entraría corriendo. 2 de los hombres se apresuraron a entrar primero, uno de ellos parecía estar convirtiendo su mano en una especie de líquido, solo llegó a la mitad cuando su don se detuvo y se estrelló contra uno de sus compañeros de equipo que estaba tratando de golpear a Aizawa con un puño de forma extraña. Parecía como si su mano fuera de diamante, pero ni de lejos. Aizawa vio cómo la mano del hombre se quebraba al enredarse con él. El tercer hombre, sin embargo, tenía una estrategia diferente. Saltó por encima de sus amigos. Sus piernas parecían doblarse como grandes resortes. Giró en el aire mientras sus piernas se enroscaban con fuerza y tocaban el marco de la puerta. Estaba a punto de saltar hacia Aizawa, pero sus piernas no parecían obedecerle. Aizawa lo miró con sus cansados ojos rojos mientras le mostraba al asesino que la excesiva dependencia de las peculiaridades era punible al luchar contra un oponente serio. El asesino con patas elásticas no tuvo tiempo de reaccionar cuando sus 2 compañeros de equipo fueron arrojados hacia él, y los 3 se estrellaron contra el marco de la puerta y salieron rodando por ella. Aizawa miró al resto con recelo, pero no esperaba lo que vino después. Uno de los hombres pareció tener una idea. Se apresuró a acercarse y extendió la mano. El asesino entró en contacto con el arma de captura de Aizawa con bastante rapidez, ya que el héroe subterráneo intentó atraparlo también. Pero no funcionó del todo bien. Aizawa sintió que perdía el control de su arma. El hombre parecía estar tocando el arma de fibra de carbono. Aizawa sintió cómo se le clavaba en las palmas mientras se enroscaba a su alrededor y comenzaba a estrangularlo. Fibras controladoras. Joder. El cansado héroe subterráneo fulminó con la mirada al villano y desactivó su don, recuperando un poco de aire mientras forcejeaba con su propia herramienta. Pero ese respiro duró poco, pues el resto de los asesinos aprovecharon la oportunidad para entrar también en la habitación. Uno de ellos sacó un cuchillo y se lo clavó a Aizawa en la pierna. El héroe gimió y parpadeó. Poco después, su arma volvió a estrangularlo. Aizawa miró la habitación con ojos furiosos. Sintió que se cerraban lentamente. Apenas le quedaba energía para usar su don. Sin embargo, al mirar el escritorio de Nesu, se dio cuenta de que había ganado suficiente tiempo. Una figura desconocida estaba sentada allí, observando la situación con expresión aburrida. Era un rostro que conocía, pero no uno que esperaba ver. Pero era claramente un rostro amigable. Goda Yori, una de las figuras más controvertidas de Japón. También es una de las amigas conocidas de Beru. Su relación dejó de ser un secreto hace un tiempo. Aún así, el héroe subterráneo no estaba seguro de cuán útil sería el hombre en una pelea. Yori era conocido por su intelecto después de todo, no por su fuerza física. ¡Qué gente tan desagradable! Irrumpiendo en tu casa y atacando a tu empleado de esa manera. Habló Yori mientras sus dedos se ennegrecían. Pronto los extendió y liberó a Aizawa de su apuro. Los asesinos intentaron detenerlo, pero no pudieron hacerle daño alguno en los dedos. Separaron a Aizawa de su herramienta de captura y lo arrastraron hacia el escritorio de Nesu. ¡Qué mala suerte! ¡Qué suerte que vinieras! Habría sido una pena arruinar esta hermosa oficina mía. Olmig no es precisamente conocido por no causar daños materiales. Nesu simplemente se peinó el pelo mientras hablaba con calma. Sin embargo, Yori se dio cuenta de que el hombre /rata/oso/ estaba enojado. Era evidente que se preocupaba mucho por sus empleados. Supongo que vive aquí, ¿verdad? Tuvieron suerte de que no estuviera en la oficina contigo, o, mejor dicho, mala suerte. Yori simplemente se quitó las gafas y miró fríamente a los asesinos. Oh, ¿sería tan amable de dejarlos con vida? Los necesitarían a todos para interrogarlos, dijo Nesu con calma mientras revisaba las heridas de su subordinado.
Claro, pero no estarán en muy buen estado. Yori los miró con los ojos entrecerrados. Sus enemigos eran casi tan fuertes como el que lo había derrotado en el pasado, bueno, quizás un poco más débiles que Heten, aunque la superioridad numérica lo compensaba. Pero ahora también era más fuerte. Creo que puedo aprovechar esta oportunidad para probar algunos movimientos. Beru dijo que pelear es el mejor entrenamiento. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Yori estaba a punto de comenzar a prepararse para su primer ataque cuando fue interrumpido por una voz que venía detrás de él. Intenta no arruinar mi oficina. No eres Beru ni Olmig, así que no te dejan pasar, pagas lo que rompes. Nesu aún no mostraba ningún atisbo de miedo. Este intento de asesinato ni siquiera le había parecido algo terrible. No era más que un juego, todo. Sabía que no corría mucho peligro. Incluso si hubiera estado solo en la habitación, no habría estado indefenso. Tenía ciertas defensas preparadas para la mayoría de las situaciones. Habría podido sobrevivir a los ataques de la mayoría de las personas. Aún así, ya era demasiado tarde para pensar en ser asesinado. Con Yori allí, sus posibilidades de morir se redujeron a cero. Yori giró la cabeza y miró a Nesu. Ahora que lo pienso, probablemente no debería molestarme. El científico perdió el aliento. Pero ya era demasiado tarde. Los asesinos aprovecharon la oportunidad para abalanzarse sobre Yori, ya estaban en la habitación. La oficina de Nesu era sorprendentemente espaciosa para alguien de su tamaño, por lo que tenían suficiente espacio para maniobrar. Supongo que haremos esto de todos modos, pensó Yori mientras se preparaba para contraatacar. Se quedó allí parado lo que parecieron ser unos minutos hasta que se dio cuenta de que los asesinos se movían demasiado despacio. Era realmente patético. ¿Se suponía que esta gente mataría a alguien como Beru? Bueno, supongo que los enviaron tras Nesu, pero también deberían haber tenido a Beru como objetivo. ¿Cómo creían exactamente que terminaría esto? Yori no quedó impresionado por la fuerza de los asaltantes. En realidad, eran relativamente rápidos. La mayoría eran mucho más rápidos de lo que Heten jamás podría soñar. Pero Yori ahora poseía alta especialización, una peculiaridad que hacía que la velocidad pareciera algo obsoleta a menos que alguien tuviera la misma peculiaridad o algo similar. A regañadientes, Yori desistió de probar cualquier combinación de movimientos que hubiera planeado. Simplemente levantó ambas manos hacia adelante y se volvió negros todos los dedos. Venas rojas y brillantes los cubrían mientras se extendían, perforando y envolviendo a todos los asesinos a la vez. La velocidad de esos dedos era insoportable para todos, excepto para uno. Y el que de alguna manera logró esquivarlo solo lo hizo gracias a sus instintos agudizados y a una peculiaridad relacionada con la velocidad. Logró inclinar ligeramente el cuerpo hacia un lado, y el dedo negro apenas le cortó el pecho mientras sus ojos se abrían de par en par con horror. Reaccionó una fracción de segundo más rápido que sus compañeros, pero eso no significaba que estuviera en mejor situación. Más bien, estaba mucho peor. Tras esquivar el golpe inicial, vio cómo todos sus compañeros quedaban incapacitados en menos de un segundo. Salieron airosos, con solo heridas leves. Algunos fueron empalados en puntos menos vitales y clavados al suelo. Pero 5 dedos quedaron libres. Así, el asesino, que aún no se había recuperado del ataque anterior, vio cómo todos los dedos ennegrecidos se cernían sobre él al mismo tiempo. Lo envolvieron en un capullo. Esta vez, sus instintos no lo salvaron, ya que sus extremidades fueron rápidamente aplastadas y fue arrojado al suelo. Así, 2 ataques ejecutados en menos de un segundo lograron eclipsar cualquier plan que los asesinos pudieran haber urdido. Hizo que todos sus esfuerzos parecieran inútiles. Ahí tienes. Solo hay algunas manchas de sangre en tu alfombra, dijo Yori mientras se giraba hacia un Aizawa ligeramente aturdido y un Nesu indiferente. ¿Qué? Dijo Aizawa mientras miraba al científico con extrañeza. Estaba listo para volver a entrar y ayudarlo, pero no le quedó nada que hacer después de parpadear una vez. Bueno, es obvio que sería lo suficientemente fuerte como para ayudar. ¿Por qué aparecería solo si no? Nesu no se sorprendió, pues ya sabía algo sobre Yori. Pero no se podía decir lo mismo de Aizawa. Una pequeña advertencia hubiera estado bien, me hizo estresarme para nada. Aún así, Aizawa ya conocía a suficientes personas poderosas. Beru logró atenuar un poco sus expectativas sobre la fuerza de los demás. Pensé que hablar tanto con ellos delante y aún en movimiento sería un poco extraño. Es mejor encargarnos de ellos. Yori se encogió de hombros mientras miraba al grupo de asesinos.
Son 9, esto pareció un poco apresurado para un plan de un grupo de asesinos entrenados, dijo Nesu mientras se levantaba lentamente de su escritorio. Debería haber al menos uno más. Beru también fue atacado por un hombre. Quizás se apresuraron con este plan, ya que ese falló. Alguien debió informarles del fracaso del otro, dijo Yori, apoyándose también en el escritorio de Nesu. Aizawa se estaba curando la pierna herida cuando hizo una mueca, aunque no por el dolor. Pobrecito, ¿en qué estaban pensando? ¿En mandar a alguien a por Beru? Empiezo a pensar que no hubo mucha coordinación en este ataque. Bueno, este grupo parecía bastante coordinado, y su sincronización fue bastante impecable. Pero en el contexto del otro ataque, esto parece bastante extraño. Nesu fue el primero en empezar a especular abiertamente sobre la situación. Sí, no estaban en el mismo grupo. Además, estoy bastante seguro de que el tipo que intentó asesinar a Beru era un sicario importante. Aún no he descubierto su identidad. Yori se encogió de hombros mientras miraba a Nesu y Aizawa. ¿El interrogatorio no dio ningún resultado? Preguntó Aizawa. Yori simplemente se rascó la nuca. Es un poco difícil interrogarlo. Los cadáveres no suelen decir lo que piensan, digamos que Beru no tenía ganas de negociar con él hoy. En realidad, ni siquiera me sorprende. Aizawa terminó encogiéndose de hombros también. Beru tenía un historial de ser bastante indulgente con los villanos. Bueno, la palabra adecuada sería despiadado o algo así. La mayoría de los profesores desistieron de intentar convencerlo de que perdonara a los villanos al azar. Ya les había demostrado que era un verdadero héroe. Había salvado a innumerables personas en el pasado. Y a muchas más en cada etapa del camino. Creo que interrogar a estos 9 podría ayudarnos. Pero debemos asegurarnos de que no se suiciden, dijo Yori mientras se acercaba a los hombres. Nesu ya había llamado al resto del personal disponible. Los asesinos debían ser entregados a las autoridades competentes, pero Yori logró convencer a Nesu y a Aizawa de que al menos le permitieran mantener a 2 de ellos bajo custodia. Yori tenía suficiente autoridad para actuar así. Nadie iba a criticar a Nesu. Así que el director simplemente accedió y esperó lo mejor. Supongo que debería intentar averiguar todo lo que pueda de ellos. Siento que cada vez me acerco más, pensó Yori mientras se teletransportaba con los 2 asesinos de vuelta a su laboratorio. Aún así, faltan algunas piezas, pero deberían salir a tiempo. Yori se crujió el cuello mientras se preparaba para lo que se avecinaba. Los asesinos no iban a pasarlo nada bien, después de todo, los métodos de interrogatorio de Yori difícilmente podían considerarse éticos. Eso no salió como estaba previsto, dijo Vladislav mientras se frotaba los pulgares y miraba a su abuelo. Esta vez no convocaron una reunión, ya que eso solo demostraría su fracaso al resto de sus asociados. Aunque individualmente los Grigorev fueran los más fuertes, el resto de las familias, unidas, podrían igualarlos. Así que no debían mostrar debilidad alguna. Vladimir, el anciano estaba sentado en su oficina y miraba a su nieto sin ninguna expresión visible. Pequeño Vlad, ¿qué hacemos con los fracasos de la familia Grigorev? Su voz era tranquila, pero su tono aún le provocó escalofríos a Vladislav. El anciano seguía tan brusco e intimidante como siempre. Los purgaremos, señor. Los borraremos y nos aseguraremos de que no vuelvan a ocurrir. Vladislav logró articular sus palabras antes de que el anciano hiciera algo predecible. Tomando su bastón de madera noble, el anciano lo descargó con fuerza sobre la cabeza de su nieto. Sin embargo, el joven no retrocedió, no se atrevió a inmutarse, pues hacerlo sería una confesión de debilidad, algo que rebajaría aún más su prestigio ante su abuelo. Se quedó allí parado mientras la sangre empezaba a manarle por la cara desde el cuero cabelludo sangrante. El anciano aún conservaba esa misma mirada fría. ¿Crees que es una broma, Vladislav? El joven tragó saliva al oír el tono de su abuelo, ahora visiblemente irritado. Su abuelo solo lo llamaba por su nombre cuando las cosas iban realmente mal. Así que esto no era un buen presagio de lo que estaba por venir. Vladimir tiró su bastón al suelo y volvió a sentarse en su silla. Se había levantado para alcanzar la cabeza de su nieto. Pensé que podía confiar en tu criterio en este asunto. Pensé que sabrías mejor cómo manejar las situaciones en tu propio terreno, pero supongo que mi confianza estaba fuera de lugar. El veneno en el tono del anciano era simplemente asombroso. A uno le resultaría difícil siquiera mirar a sus parientes con la mitad del odio con el que Vladimir miraba ahora a Vladislav. El joven miembro de la familia Grigorev estuvo a punto de disculparse por instinto. Pero se contuvo, sabiendo que hacerlo solo empeoraría las cosas. Pedir perdón significaba admitir la derrota, y ningún miembro de la familia de Vladimir admitía jamás la derrota.
¿Entiendes la vergüenza que me espera cuando los demás viejos se enteren de tu fracaso? Después de haberte apoyado con tanta confianza, ¿acaso entiendes lo estúpido que eres? El anciano se enfadaba más y más con cada palabra, y solo se detuvo cuando un pitido llegó a sus oídos. Una especie de alarma, un monitor de ritmo cardíaco hecho específicamente para él. Era para evitar que algo malo le pasara al corazón del anciano. Los mejores cirujanos y médicos siempre estaban de guardia cerca de su mansión. Su corazón se aceleraba, era un anciano, no se suponía que se esforzara tanto. Así que respiró hondo y se calmó. No me importa cómo. No quiero saber más. Tendré la cabeza de ese bicho en mi mesa a finales de mes, o eso o será tuya. El anciano dio su ultimátum mientras ahuyentaba a su nieto. Este viejo pedazo de mierda, pensó Vladislav mientras salía de la habitación. Era joven y conocía bien sus límites. No era imprudente. Le irritaba que le echaran toda la culpa, a pesar de que la mayoría de las decisiones en su negocio las tomaba su abuelo. Sería tan fácil, tan simple, un solo movimiento de mi brazo y su cuello se rompería fácilmente. El joven apretó los puños, las venas se le marcaban en la frente mientras caminaba por el pasillo. Miró su traje con una mirada molesta. Su sangrado se había detenido, pero su ropa estaba arruinada. No debería ponerme imprudente, un paso en falso y seré el blanco de todos. A nadie le gusta este viejo cabrón, pero todos lo respetan. Matarlo sería como escupirles en la cara. Vladislav odiaba apasionadamente a su abuelo, pero también sabía que no debía actuar en base a ese odio. El joven también era ligeramente más fuerte que la mayoría de los luchadores de la familia Grigorev. Sin embargo, se lo guardó para sí. Al igual que se guardó para sí la mayoría de las aplicaciones de su don, su peculiaridad parecía bastante simple. Sin embargo, le otorgaba al joven un poder que le daba la confianza suficiente para enfrentarse a casi cualquiera. Rebote, así lo había llamado. Era bastante simple. Todos los ataques que recibía su cuerpo nunca le infligían daño cuando la peculiaridad estaba activa. Todos ellos se acumulan y, al alcanzar un determinado umbral, se devuelven a sus respectivos usuarios. La peculiaridad también tuvo como efecto secundario otorgarle a Vladislav una velocidad de reacción, agilidad y fuerza inhumanas. Su vitalidad también se vio afectada. Eso se debía a que simplemente mantener el don activo requería mucha resistencia y concentración. Eso era lo que todos sabían al respecto. Con una habilidad como esa, el joven tenía un futuro prometedor. Al menos en teoría. Su sociedad siempre había valorado las peculiaridades más fuertes, pero su mente crítica lo había llevado mucho más lejos que cualquier peculiaridad. Aún así, no podía comprenderlo del todo. ¿Cómo se suponía que derrotaría a Beru? El insectoide era famoso, conocido en todos los rincones de Japón e incluso en algunos lugares del extranjero, por su fuerza inquebrantable. Había luchado contra muchos enemigos, incluso contra All for One, una persona que podía destruir distritos enteros de una ciudad con unos pocos movimientos en su mejor momento. Ahora Vladislav tenía que lidiar con ese problema de alguna manera. Con el tiempo limitado, además, era simplemente imposible. Alf, el mejor asesino que Vladislav pudo conseguir, simplemente fracasó por estupidez. El otro grupo que había contratado fue capturado. Sabía que algunos podrían suicidarse durante el cautiverio policial para evitar revelar información. Pero aún había algunos de los que no tenía conocimiento. La única razón por la que se enteró tan rápido de este colosal fracaso fue que un asesino logró sobrevivir. Fue él quien les dio a los demás información sobre la situación de Alf en tiempo real. Tuvo suerte de no haber sido parte del intento de asesinato real, ya que probablemente también habría sido capturado. Supongo que tendré que apresurarme con mis planes, me veo obligado, no puedo evitarlo, pensó mientras se limpiaba la sangre de la cara con un pañuelo. Mientras tanto, Yori estaba sentado en su laboratorio. Simplemente consultaba la información que había obtenido de los asesinos en las bases de datos disponibles. Desafortunadamente, ninguno de los dos le dio nada útil, pero algo finalmente condujo a un gran avance. Yori descubrió más sobre la identidad de Alf. No fue tan difícil gracias a la detallada descripción que Beru dio de su don. No había muchos asesinos manipuladores de sombras en el mercado. Yori logró unir los puntos, investigando el negocio que el hombre pudiera haber tenido y armando un perfil de su objetivo. Cada vez estaba más cerca de descubrir quién era el cabecilla. En resumen, estaba haciendo su trabajo. En cuanto a Beru, bueno, el insectoide ciertamente intentó hacer más papeleo. Pero terminó haciendo lo que mejor sabía hacer. Procrastinar era la regla, y Beru lo estaba haciendo mientras hacía cualquier cosa menos lo necesario.
Quizás se haya vuelto un poco más serio acerca del mundo que lo rodea, pero aún no le molestaba trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que decidió ir a pasar más tiempo con sus seres queridos y amigos. Yori también recibió una invitación de Beru para tomar algo, y el científico arrojó su teléfono contra la mesa tras llamar a Beru cabrón. Bueno, por ahora, era más bien cuestión de esperar. Hasta que Yori descubriera quiénes eran los culpables, o hasta que Vladislav diera su siguiente paso. Tanto por hacer y tan poca voluntad para llevarlo a cabo. Hablo principalmente de papeleo. Rezaría a cualquier dios si me llamaran para hacer algo. Cualquier cosa sería mejor que simplemente consumirme en esta maldita oficina. Ojalá tuviera tiempo para rezar de verdad. Sinceramente, siento que Kenji me endosó todo el trabajo y se dio por vencido. Pero supongo que toda esta situación la causé yo, así que obviamente tendría que ser yo quien la arreglara. Ya ha pasado una semana desde que tuve algo de acción. El intento de asesinato solo fue divertido durante unos 3 segundos. Si hubiera sabido lo aburrido que sería después, lo habría dejado vivir más. Nesu también fue atacado, pero Yori se encargó de ello como prometió. Sinceramente, es bastante agradable tener gente que te cuide así. Pero supongo que eso solo significa que no es de los que ignoran la buena voluntad. O sea, soy la razón principal por la que su investigación para salvar el mundo llegó a algún lado. Es difícil decir cuánto tiempo habría estado dando vueltas sin mi intervención. Actualmente estoy organizando y preparando todas las pruebas que se utilizarán en el tribunal para las personas que aún no han sido procesadas. Sin embargo, el público parece bastante satisfecho, después de ver a docenas de personas ricas ir a prisión durante decenas de años cada una, parecían estar más que satisfechos. Hoy en día, cada vez recibo más miradas de admiración allá donde voy, sigo saliendo a tomarme un respiro de vez en cuando. Es una sensación muy agradable que tanta gente te admire, pero también es bastante molesto. No es que sea la primera vez que la gente me admira, pero ahora también me paran en la calle para pedirme autógrafos y cosas así. No es tan divertido, es una auténtica pérdida de tiempo. Pero supongo que está construyendo mi reputación / popularidad o algo así. No es que necesitara más. ¿Por qué se oyen tantos pasos afuera de mi puerta? Supongo que tengo visitas. Aunque no recuerdo haberle dado mi nuevo lugar de trabajo a nadie. Ni siquiera a Kenji, quien me manda todo el trabajo. Él simplemente me hace una pequeña llamada telefónica y yo me teletransporto a su oficina. ¿Sigo en Musutazu? Bueno, al menos sigo en la provincia. Simplemente elegí un lugar al azar y lo compré con una identidad falsa. No es difícil cuando puedes cambiar de forma y tienes contactos en el inframundo. Ahora, ¿quién está exactamente en mi puerta? Bueno, podría mirarla, pero no es divertido. Quizás sea una sorpresa o algo así. Oí que llamaban tímidamente a mi puerta. Supongo que quien quiera que sea no está muy seguro de sus acciones. ¿Qué? Estoy ocupado. Dije mientras guardaba todos los papeles de mi escritorio. No quiero que nadie los vea por ahora. ¿Reparto de pizza? ¿Qué? Es la peor situación de la historia. Pero supongo que ya la he visto en pornografía. Pizza, no pedí ninguna pizza, también adoptaré una apariencia diferente, aunque sea para hacer las cosas más divertidas. Ahora parezco un hombre corpulento de mediana edad, de pelo negro y con una gran cicatriz en la cara. No sé a quién pertenece esta apariencia, probablemente a algún matón al que eliminé en algún momento. Bueno, llevo traje, así que probablemente era un poco más importante. ¿A quién le importa? A ver qué sorpresa me espera en la puerta. Ojalá no sea una bolsa de mierda de perro en llamas. Narración en POF. Beru abrió la puerta con una sonrisa. Ni siquiera pudo decir nada, pues la madera lo atacó de inmediato. La persona frente a él no era otra que Kamui Woos. Una fuente anónima había avisado a la policía de que ocurrían asuntos turbios en ese edificio. Tras investigar, decidieron realizar un allanamiento. Al parecer, lo compró alguien con una identidad falsa. Además, parecía pertenecer a una banda ilegal. El equipo de asalto era bastante pequeño, y Kamui Woos lo lideró. Mt. Lady fue quien causó los daños, y otros héroes y policías se encargaron de las capturas y los arrestos. No te muevas, villano. Estás arrestado. Gritó Kamui mientras se preparaba para extender sus ramas por toda la habitación, solo para notar que solo había un hombre, y ya lo había capturado. Aún así, sus ramas se expandieron y envolvieron muchas cosas en la habitación. La puerta que Beru había abierto también estuvo a punto de salirse de sus bisagras cuando Kamui lo levantó en el aire y se preparó para estrellarlo contra el suelo.
Beru podría haber evitado fácilmente ser tocado por el Kirk de Kamui, pero en realidad no corría ningún peligro de ninguna manera, por lo que decidió simplemente mirar al héroe con los ojos entrecerrados. Los otros héroes también entraron en la habitación, pasando por Kamui y explorando la habitación. ¿Están retrasados mentales?, dijo Beru mientras una baba parecía desprenderse de él, revelando su verdadero tamaño y apariencia. Kamui casi se cae al suelo al ver a quien había capturado. La dama del monte se cayó de culo al jadear en estado de shock. «Veo Beru», exclamó mientras Kamui retraía instintivamente toda su erección. ¿Qué? El héroe con su peculiaridad de madera estaba más que confundido al ver la situación en la que se encontraban. «Esto es bastante incómodo, ¿eh? ¿Ahora no sabes qué hacer? Tendrás que pagar por la puerta rota y las estanterías, por cierto», dijo Beru mientras recuperaba su tamaño completo, elevándose sobre todos en la habitación por un amplio margen. Esto se suponía que era una incursión contra algún grupo de villanos, dijo Kamui mientras se rascaba la nuca. «¿Sí, cómo resultó eso?», comentó Beru mientras estiraba los brazos. Kamui sudaba. Ya sabía que, si Beru se ponía de mal humor, los mandaría a todos al hospital en segundos. Básicamente habían entrado y asaltado su casa sin saberlo. «Creo que hay un malentendido, la persona que nos dio esa información lo hizo de forma anónima, así que es difícil saber cuál era su objetivo», uno de los policías presentes habló con una sonrisa temblorosa, intentando aclarar la situación. Beru también se calló, mientras recordaba que había comprado el lugar a través de algunos medios no tan legales para evitar que nadie se enterara. «Bueno, pueden ocurrir errores, amigos», dijo Beru mientras desestimaba la situación, esperando que ninguno de ellos analizara tan a fondo el asunto. «Esto es muy extraño». «¿Crees que fue a propósito?». Kamui fue interrumpido por algo extraño. Un fuerte estallido hizo que todos los presentes se estremecieran, excepto Beru. Pero el sonido fue solo una distracción, ya que uno de los policías arrojó algo extraño al suelo con fuerza. Una esfera negra fue arrojada a los pies de Beru. El insectoide ladeó la cabeza mientras la observaba. Entonces tuvo una extraña sensación. Rápidamente decidió transportarla a otro lugar. Pero parecía que, fuera lo que fuese esa bola, no le gustaba que la desviaran. Parecía alejar la niebla de su portal, impidiendo que Beru hiciera nada al respecto. Era una gran fuerza en expansión. Así que Beru hizo lo siguiente mejor. Teletransportó a todos los demás. Aún tenía tiempo gracias a su velocidad inhumana y rapidez mental. También se deformó sobre el edificio y miró hacia abajo. Sus instintos seguían activos. Entonces sucedió. Una explosión comenzó a expandirse desde esa pequeña bola. Beru la notó al instante y se dio cuenta de que quizá había subestimado lo que fuera la esfera negra. Rápidamente se vio obligado a teletransportar a todas las personas en un radio de 1 kilómetro. Incluyendo a los héroes, a quienes aparentemente había teletransportado demasiado cerca del edificio. Pero la explosión no dejó de expandirse. Destruyó cada vez más edificios. La velocidad de expansión fue casi instantánea, aunque para el insectoide fue en cámara lenta. Como tuvo tiempo suficiente para buscar y rescatar a todas las personas cercanas. Aún así, terminó despejando la zona en un radio de 5 kilómetros. Desde la distancia, se podía ver una gran nube de hongo justo donde había estado la oficina de Beru. Esta es sin duda una forma de llevar a cabo un intento de asesinato, reflexionó Beru mientras observaba los incendios aún activos que habían creado las explosiones. La gente que había teletransportado también comenzó a gritar en pánico cuando notaron que sus casas se quemaban en la distancia. Pero Beru no se quedó ni hizo nada. Voló después de la explosión y señaló con las manos las calles y los edificios quemados. Usando una versión mejorada del don de Nao, roció con agua toda esa parte de la ciudad. Los incendios se extinguieron rápidamente cuando Beru logró controlar la situación y los héroes calmaron a los civiles. El hombre que lanzó la esfera negra ya estaba atrapado de una forma extraña. Un poste de luz entero lo envolvía, incluso con un nudo. Aún así, las cosas estaban destinadas a complicarse en este punto. Todo pasó como un rayo en Japón. Nadie esperaba que un ataque tan atroz ocurriera tan repentinamente. Todos tuvieron suerte de que Beru también estuviera en el lugar. Incluso ahora, 2 días después de la explosión, nadie se dio cuenta de que Beru era el verdadero objetivo. Los pocos héroes que vieron al policía lanzar la pelota no lo relacionaron directamente con Beru, pero todos sabían que Beru fue quien alejó a todos de la explosión. También fue quien evitó que los escombros impactaran a alguien. Al menos en algunos lados, había muchos héroes en la escena para ayudar con eso.
Beru ya tenía un estatus similar a Olmig para el público japonés, pero él salvó a todos de un ataque terrorista que podría haber matado a cientos de miles, bueno, digamos simplemente que ahora había alcanzado algún tipo de estatus de divinidad. Titulares como es casi imposible convertirse en víctima con este héroe cerca. O Beru, la velocidad de reacción que superó una bomba nuclear. Artículos y titulares que hablaban de su velocidad abrumadora y su increíble velocidad de reacción dieron la vuelta al mundo. Las imágenes de cámaras cercanas, incluso vistas fotograma a fotograma, apenas lograban captar al héroe. En realidad, ninguno de ellos lo hizo mientras rescataba a todos. Solo cuando la explosión se extendió, lo vieron bloqueando rocas y creando muros para contenerla aún más. La mayoría ya estaba acostumbrada a su fuerza desde que se hicieron públicas las imágenes del ataque del Ejército de Liberación de Meta. Había muchos clubes de fans, pero ahora parecían más bien sectas. Su popularidad hacía sudar a All Migs. Sin saberlo, ese incidente lo consolidó como el mayor héroe de su generación, a nivel mundial. Además de ser el nuevo símbolo de la esperanza de Japón. Era un título extraño, pero, tras todas sus hazañas, su mera presencia infundió en Japón la esperanza de algo mejor. Desde erradicar la corrupción hasta salvar innumerables vidas y familias, era la definición misma de un héroe. Eso no significaba que el antiguo símbolo de la paz fuera menos venerado, sino que la población ahora estaba completamente convencida de Beru. Incluso aquellos que se sentían un poco desanimados por su pasado algo accidentado y su aspecto aterrador. Beru no tenía ni idea de todo el asunto del símbolo de la esperanza. Su ocupación era la principal razón, pero tampoco le importaba. Solo tenía una preocupación ahora mismo. Estos cabrones arruinaron mi oficina. Supongo que es hora de asesinar. Aún así, eso no significaba que supiera quiénes eran los autores. El policía capturado aparentemente se había suicidado, bajo estricta vigilancia. La policía claramente tenía bastantes ratas. Pero la integridad nunca fue algo tan invaluable como la gente soñaba. Después de todo, las palabras pueden mover el mundo, pero solo el dinero puede cambiarlo. Era un buen dicho para resumir esta situación. O bien eso o bien, la integridad no me pone la comida en la mesa. Yori estaba muy cerca de lograr un gran avance, no dejó que la noticia de la explosión del pequeño dispositivo nuclear lo afectara demasiado. No se puede decir lo mismo de Nemuri y Toga, quienes estaban bastante horrorizados por lo que había sucedido. El hecho de que los medios de comunicación exageraran el tamaño de la explosión ciertamente no ayudó. Toga y Nemuri arruinaron el reloj inteligente de Beru con llamadas. El insectoide se vio obligado a apagarlo tras responder con algunos mensajes y decidió visitarlos más tarde. Decir que era una ojiva nuclear a gran escala era sobreestimarlo por completo. Claro, arrasó con todo en un radio de 5 kilómetros, pero no produjo una explosión tan grande. Casi no hubo onda expansiva en comparación con la real. Aunque eso podría deberse a las paredes de Beru. Aún así, era más débil en comparación. La diferencia de fuerza era bastante evidente. Después de estudiar la escena, también se descubrió que no había mucha radiación proveniente de esa explosión. Era un dispositivo que nadie reconocía. El hecho de que fuera imposible saber qué era realmente desconcertó bastante a las autoridades y al público. Pero no por mucho tiempo, ya que las acciones y la fuerza de Beru lograron calmar al público hasta el punto que la explosión fue casi olvidada. Aunque la policía no lo pasaba muy bien intentando averiguar más sobre la situación. Kenji estaba informado de la verdad, pero tampoco podía hacerla pública ni compartirla para tranquilizar a sus subordinados. Fue una situación bastante estresante en Japón, y eso también se reflejó en el extranjero. Donde la junta directiva se reunió una vez más. Los más poderosos se reunieron nuevamente, discutiendo qué diablos acababa de pasar. Entonces, ¿podría la familia Grigorev explicar por qué una de nuestras mejores armas de célula durmiente se usó en pleno Japón? Preguntó el don de la familia italiana. Ellos eran quienes supervisaban la fabricación de la mayoría de las armas que utilizaban las bandas. Su control sobre la región alemana fue lo que hizo posible tal cosa. El arma utilizada en Japón debía mantenerse en secreto. Era el último recurso cuando salían a la luz pública o sus numerosas víctimas de chantaje decidían que ya era suficiente. No era algo que se pudiera decir así como así. Y, como se usaba en Japón, las cosas también eran bastante obvias. Después de todo, era territorio de la familia Grigorev, parte de ella, al menos. Los ancianos de la mesa miraban a Vladimir en busca de respuestas. Sin embargo, el anciano apretó los dientes con ira. En ese momento, estaba claramente furioso. Un fracaso tan grande, expuesto a la vista de todos, alguien pagará por esto.
El anciano ya pensaba en las muchas maneras de despellejar vivo a su nieto. Desollarle los tendones y verterle hierro fundido por la garganta. Vladislav aún no había llegado, lo que empeoró las cosas. Llegar tarde y ser irrespetuoso, además de haber hecho una estupidez. No habría sido tan grave si un enemigo del nivel de Berú hubiera sido derrotado. Pero parece que ni siquiera recibió un rasguño, de hecho, solo se benefició de ese ataque. El líder del cártel mexicano ahora también estaba más informado sobre el rey hormiga. El hecho de que el ataque no tuviera ningún efecto, fue peor que el hecho de que Vladislav decidiera usar esa arma en primer lugar. De haber tenido éxito, esta reunión habría sido para brindar por la muerte de Berú en lugar de discutir y pelear. Supongo que Japón ya es una zona prohibida para nosotros, o eso, o los Grigorev perdieron su... El líder de la mafia italiana estaba a punto de hacer una broma, pero pareció alertar demasiado a alguien. Cállate todos. Yegor, el tío de Vladislav, finalmente se hartó. Golpeó la mesa con el puño, provocando varias miradas de disgusto. Todos deberían tener cuidado con lo que dicen, no manchen nuestro nombre por los errores de un solo bastardo. Dijo Yegor apretando los dientes. Vladimir lo miró con admiración. Normalmente no habría tolerado insultos dentro de la familia, pero ya ni siquiera veía a Vladislav como un miembro más de la familia. De repente, justo cuando uno de los otros miembros de la mesa estaba a punto de abrir la boca, la puerta se abrió de par en par para revelar a un sonriente Vladislav. Su cabello rubio estaba peinado hacia atrás, sus profundos ojos azules brillaban con alegría. Su sonrisa era amplia y revelaba cierta picardía. Llevaba un smoking azul rey perfectamente entallado. Sus dientes blancos brillaban al saludar a todos en la mesa. ¡Qué buen día, caballeros! Parece que he llegado un poco más tarde de lo previsto. Algunos lo miraron con desinterés, otros sonrieron con picardía, otros parecían realmente enfadados por su retraso. Pero la expresión de Vladimir era fría, sin ninguna emoción perceptible. Es bastante extraño, normalmente eres el primero. Pero supongo que el hecho de que este sea tu error complica un poco las cosas. Habló uno de los mayores. No le importaba que el joven llegara tarde. Pero no estaba precisamente contento con la situación. En efecto. La situación en Japón ha dado un giro bastante drástico. Parece que cualquier intento de recuperar el control de ese país solo acabará con nuestro descubrimiento o nuestra muerte. Muchos presentes asintieron ante las palabras del joven. Todos comprendieron que la posibilidad de que Berú evadiera por completo y salvara a todos de esa explosión se debía a la suerte o a la incompetencia de Vladislav. Decir eso sería simplemente irracional. La presencia de Berú simplemente lo hacía todo imposible. Y hacer negocios en ese país era, de hecho, imposible debido a él. Como si la presencia de Olmig no fuera ya un poco complicada. Pero no todos parecían pensar en las cosas de forma lógica. Vladimir estalló inmediatamente al verlo. Bastardo inútil. El anciano golpeó la mesa con ambos puños. Todos quedaron atónitos al ver su ira irracional. Pero la vejez y el orgullo excesivo solían nublar la mente. Nadie hacía ni decía nada, solo observaba con gran interés la escena que se desarrollaba. Tú. Te di tantos recursos. ¿Y aún así lo arruinas todo? Eres una auténtica desgracia. Vladislav siguió sonriendo mientras areaba la cabeza ante las palabras de su prometido abuelo. ¿Y cómo exactamente los recursos que me proporciones me ayudarían a derrotar a alguien del nivel de Berú? Los hombres de la mesa parecían bastante intrigados por esa pregunta. Vladimir solo apretó los dientes, sabiendo que cualquier cosa que dijera su nieto a continuación, solo serviría para cavar un hoyo más profundo. Solo pudiste esconderte de All for One en su mejor momento. Berú fue quien mató a ese hombre, sin mucho esfuerzo, si te lo recuerdo. Las palabras de Vladislav provocaron risas entre los ancianos de la mesa. Pero eso fue rápidamente acallado, pues el anciano emitió un gruñido furioso. Lo mismo hicieron el resto de la familia Grigorev presente. Aún así, esta fue una información bastante interesante para la mayoría de las personas en la mesa. Pequeño ignorante de mierda. ¿Crees que? Yegor estaba a punto de defender a su familia, pero Vladislav lo interrumpió. Por favor. No se molesten en dar explicaciones. La única razón por la que tuvieron el valor de acercarse a Japón fue porque All for One estuvo inactivo un tiempo. El joven rubio desestimó las defensas de su tío al instante. Pedazos de mierda. No me dejas otra opción. ¿Crees que puedes vivir después de faltarnos al respeto de esa manera? Vladimir se encendió de inmediato, pues ya había escuchado suficientes faltas de respeto. Sacó una pistola y apuntó a la cara de su nieto. El joven seguía de pie junto a la puerta. Esa misma sonrisa persistía en su rostro.
Este fue el intento de Vladimir de recuperar su prestigio, deshaciéndose de quien había deshonrado el nombre de su familia. ¿Seguro que quieres dispararme? ¿De verdad puedes con ello? Preguntó Vladislav, con la mirada un poco más fría. Sin embargo, esas palabras solo enfurecieron a Vladimir, y, sin pensar con claridad, simplemente apretó el gatillo, sin darse cuenta de que sus demás hijos hacían todo lo posible por detenerlo. Vladislav sonrió al ver la trayectoria de la bala. La fiesta está empezando tan rápido. Cuando el sonido de la bala resonó en toda la habitación, todos miraron con los ojos muy abiertos, ya que no creían que Vladimir llegaría tan lejos con su propio nieto. Bueno, habían olvidado un poco lo cruel y astuto que era ese anciano. Creían que la vejez lo había ablandado. Pero ahora era evidente que estaban equivocados. Aún así, ver semejante conflicto interno expuesto les hacía sonreír. Era una clara señal de que los Grigorev se estaban desmoronando. Su férreo control de la isla de Japón también les daba esa impresión, pero ahora se confirmaba. Creían que Vladislav ya estaba muerto. Cuando alguien del estatus de Vladimir te quiere muerto, no hay mucho que hacer. Pero esa no era la verdad. El resto de la familia Grigorev presente observaba con miedo al oír el disparo. No por el joven y arrogante Vladislav, sino por el anciano y debilitado Vladimir. El joven sonrió ampliamente mientras miraba su propia pierna. Su abuelo tenía muy buena puntería y, al parecer, no quería terminar tan rápido. Desafortunadamente, parecía que el anciano había olvidado algo bastante crucial en su ira. Se oyó un estallido que rompió el silencio que la bala había creado tras el disparo. El anciano se golpeó la pierna contra la mesa mientras su rostro se arrugaba de dolor, agonía y rabia. «¿Te atreves?», gritó el anciano mientras resoplaba de dolor. En ese momento, todos en la sala se dieron cuenta de lo sucedido. Los demás líderes familiares habían olvidado el poder de Vladislav. Pero ahora todo tenía sentido. ¿Cómo te atreves a herir a tu abuelo? Cretino irrespetuoso. Uno de los ancianos de la familia Grigorev habló con rencor. Inmediatamente presionó un botón debajo de la mesa. Todos lo hicieron. Era para alertar a los guardias que esperaban afuera de que algo estaba sucediendo. En menos de 3 segundos, 20 guardias entraron corriendo y rodearon la mesa, protegiendo a los jefes de cualquier daño que pudiera ocurrirles. Los que estaban del lado de Vladimir se sorprendieron al ver la sangre en la pierna del anciano. Rebote, qué habilidad tan simple. Inútil, creo que la llamaste así al principio, cuando ni siquiera podía reflejar un bastón. ¿Crees que es lo suficientemente decente ahora? Preguntó Vladislav con una hostilidad y un veneno perceptibles en su tono. «¿De perro, crees que tu habilidad te hace invencible? ¿Crees que esa peculiaridad te llevará tan lejos en la vida? ¿Fue eso lo que te dio la confianza para hacer todo esto?» El anciano parecía haberse calmado por el dolor, pero eso no significaba que se sintiera menos asesino. ¿Por qué lo asumes? Desde pequeño, aprendí que depender del poder para gobernar a otros no es duradero ni estable. El joven Vlad miró la mesa con los ojos entrecerrados. Sus ojos parecieron curvarse hacia abajo mientras su sonrisa formaba un arco hacia arriba, un rostro tortuoso y escalofriante. Eso es lo que han estado haciendo, ¿verdad? Tomando el poder donde podían, pensaban que duraría para siempre. De repente, todos los guardaespaldas que protegían a los jefes parecieron volverse contra ellos, ya sea apuntándoles con armas a la nuca o poniéndoles cuchillas cerca de la garganta. ¿Qué significa esto? Todos reaccionaron de la misma manera. Fingían cierta sorpresa, pero se negaban a mostrar debilidad o pánico en sus miradas. Todos llevaban mucho tiempo en el poder. La sola idea de ser destronados simplemente no les parecía presente. Se consideraban demasiado poderosos para ser derrocados. Y en cierto sentido, tenían razón. Era simplemente imposible para un forastero desmantelar la reunión de personas en la mesa, pero Vladislav era todo menos un forastero. Había caminado y hablado entre ellos en muchas ocasiones, conocía los pormenores de las operaciones que ningún forastero podría. No fue fácil poner a los guardias leales en contra de los líderes, pero tampoco fue difícil. El joven Vlad tenía mucho tiempo, todo con un simple objetivo: desesperar y hacer sufrir al máximo a todos los presentes en la sala. Hacerles ver cómo sus imperios enteros se desmoronaban fue solo el comienzo. Desde que Vladislav llegó a ese mundo, a esa familia fría que solo apreciaba el mérito, juró deshacerse de cualquier hombre como su padre, sus tíos y su abuelo. Ahora no eran más que cautivos, de ahí en adelante, no tenían control real sobre la situación. Pero realmente era necesario hacerles entender que... ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Les falla la vista? ¿De verdad es tan difícil de entender?
¿Que lo que construyeron con toda su vida se derrumbe tan fácilmente? El joven Vlad aplaudió mientras su voz adquiría un tono juguetón. ¿De verdad crees que has ganado? Como si no creyéramos que estos gusanos podrían traicionarnos, el don habló con veneno en su tono. Todos los guardias presentes eran los guardias personales de los líderes, los miembros más leales de cada familia. Eran de confianza, o eso creían. De hecho, la única razón por la que alguien confiaba en sus guardias era porque les habían implantado chips que podían explotar en cualquier momento. El don aplaudió y dio la orden mental específica, parpadeó, esperando sentir la sangre de los guardias traidores salpicar su traje inmaculado. Pero eso no fue lo que pasó. El guardia más cercano le dio un puñetazo en la cabeza, partiendo la mesa con la cara del anciano. El jefe de la mafia italiana fue noqueado instantáneamente. No crean que podrán salir de este aprieto, me he asegurado de que no haya camino a la victoria para ustedes, esos microchips en los que tanto confiaron fueron el principal motivo de esta traición. El joven Vlad solo habló un poco para regodearse ante los ancianos presentes. No te preocupes, no morirás pronto, solo si cooperas. La voz de Vladislav resonó por la sala. Aún así, algunos podían ver el sudor en las frentes de los guardias. Quizás la situación no era tan favorable para el joven Vladislav. Vladimir también guardaba un silencio inquietante. Parecía como si toda la rabia bulliera en su interior. Vladislav Grigorev, ¿de verdad crees que derrotarnos es tan fácil? Preguntó el anciano sentado en la cabecera de la mesa mientras miraba a su nieto. Los dos hombres detrás de él parecieron fundirse en un líquido mientras los ancianos se ponía de pie temblorosamente. Escenas similares ocurrieron por toda la sala, pues todos los jefes de familia tenían poderosos dones acordes con sus estatus. El don de la mafia italiana inclinó su sombrero y dos púas salieron del suelo y empalaron a los dos que estaban detrás de él. El jefe de familia australiano hizo brotar dos patas de araña de su espalda y mató a sus guardias traidores clavándolas en la pared. El líder del cártel mexicano chasqueó los dedos y los dos hombres detrás de él parecieron retorcerse de forma irregular. Como si todos sus huesos se movieran sin control. Los guardias personales tuvieron tiempo de reaccionar, pero parecían estar observando los ataques sin siquiera inmutarse, todos fueron despachados rápidamente. ¿Eso es todo? Eres un nieto inútil. Todos estos años de preparación solo para fracasar tan pronto, dijo Vladimir mientras se sujetaba la pierna herida. ¿Fallar? ¿De verdad creen que esos peones poco fiables y desechables tuvieron algo que ver con el plan, aparte de impactar? Si es así, están delirando. La sonrisa de Vladislav permaneció inalterada. No entiendo cómo alguien como tú puede amenazarnos. Si no te atacamos, tampoco podrás hacernos mucho. Al fin y al cabo, no eres más que un perro traicionero, dijo el don italiano mientras estiraba las piernas debajo de la mesa. Eso es subjetivo, bueno, supongo que soy un poco mentiroso. Transferencia de daño al instante, todos los guardias masculinos en la habitación volvieron a la vida, como si nada hubiera pasado. Pero algo pasó. En cuanto regresaron, todos los jefes empezaron a gritar de dolor. Los gruñidos ahogados se convirtieron en gritos de dolor al instante. Solo sentirás el dolor por ahora, no te haré daño real, no puedo permitir que mueras. Todos los guardias se pusieron de pie. Todos entraron a la habitación sabiendo que iban a morir. Eran luchadores fuertes, podrían haber hecho algo contra sus jefes si hubiera sido necesario, pero se les ordenó que aguantaran el daño. Escucharon a Vladislav solo porque era transparente para ellos. Les ofreció una salida al pacto de muerte que habían firmado. Ninguno de los guardias tenía familia, al menos ya no. Los familiares de un guardia eran considerados una debilidad, por lo que todos los guardias se veían obligados a deshacerse de sus familias o verlas morir en accidentes. Esta traición se hizo esperar. Todos se levantaron del suelo con férrea determinación. El miedo se había disipado. Su encuentro con la muerte solo les aclaró las cosas. ¿Qué? Desde Q. Vladimir habló mientras se sujetaba el estómago, con los ojos inyectados en sangre por el dolor. Entrené esta habilidad día y noche, un día, por fin, la desperté. Una habilidad tan simple, el daño que reciben las cosas que toco con la mano derecha se transfiere a las que toco con la izquierda. Vladislav ladeó la cabeza mientras observaba la habitación. Ya les he dado la mano a todos en esta sala. No hace falta más. Los presentes finalmente se dieron cuenta de su situación, sus poderosas peculiaridades se volvieron inútiles tan rápido. Bueno, ahora que tus esperanzas están un poco más destrozadas, pasemos al siguiente. El joven Vlad se detuvo en seco, miró hacia atrás y vio una imagen bastante familiar.
Una niebla negra forma una puerta giratoria hacia un lugar desconocido. Joder, esperaba que viniera un poco más tarde. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.